muchísimas gracias por estar presentes en este encuentro abierto. La verdad que para mí fue un placer enorme todos estos meses de clínicas online, un descubrimiento de una herramienta que desconocía. Y les quiero agradecer la confianza en haberse unido a estas clínicas. Para mí fue también un desafío en el poder transmitir, que le hizo poner mucha más palabra a toda la técnica que necesitaba yo poder enseñar y compartir. Agradecerles la participación, agradecerles la confianza, agradecerles el cariño. Con Guadalupe estábamos realmente alucinadas. Con Guadalupe es mi hermana, para quienes no saben, estuvo conmigo en todos los primeros casi 6 meses de las clínicas online. Ella me ayudaba en las inscripciones, en la difusión, y estábamos felices y alucinadas con el cariño que llegaba del otro lado en relación a cómo llegaba la información y a cómo disfrutaban de las clínicas. Así que ha sido un placer. Las clínicas quedaron todas grabadas, están todas organizadas en YouTube y están todas disponibles para quienes necesitan, quieran, les interesan, puedan comprarlas y hacerlas cuando quieran. Y retomaré en el mes de febrero con nuevos temas dentro de la encuadernación, que hay mucho para seguir viendo. Seguramente, como soy un poco inquieta y me gusta ir cambiando, tal vez cambie el formato, tal vez cambie el cómo, o la temática, o el enfoque, o sigamos de la misma forma y se vaya transformando durante el año 2021. Mi intención primaria en poder armar esta clínica, como les decía, es hacer un cierre de año, una especie de celebración, compartiendo, que me parece que es muy importante. Y entonces lo quise armar como una clase teórica. Le hablé con Patricio Gatti, que me ayudó a encontrar las palabras para dar el título a esta clínica, que tienen que ser representativas, ¿no?, de qué vamos a hablar. Entonces salió el título de Fundamentos Teóricos en la Encuadernación Contemporánea. Me parece muy importante poder conceptualizar la encuadernación contemporánea, que considero es un hecho creativo, porque conceptualizar nos permite profundizar, sumergirnos y comprender la riqueza que puede alcanzar este oficio, este arte. Y digo oficio y arte porque creo que la encuadernación contemporánea reúne ambas cosas, o ambas palabras nos ayudan a hablar sobre la encuadernación contemporánea. Es un oficio y es un arte. Lo primero que me parece importante decir es que la encuadernación nace en función de resguardar y darle uso al libro, ¿sí? Y la funcionalidad, la buena funcionalidad de la encuadernación facilita la experiencia del lector frente a este artefacto, brindándole un camino fluido al recorrido del lector. El libro podemos pensarlo, podemos comprenderlo como un artefacto que guarda memoria, que tiene funcionalidad, que articula, que tiene tecnología, y podemos hablar inclusive de la ingeniería del libro. Entonces, podemos decir que el libro es un artefacto que tiene la función de preservar y transmitir información histórica cultural, y que la calidad técnica de la construcción de esa encuadernación va a permitir la preservación del libro en el tiempo, la preservación de esa memoria. Y esto es muy importante tener presente como encuadernadores para entender que trabajamos en función del libro, trabajamos para el libro. Esto va a hacer que podamos entrar en este oficio arte como un lugar, de exploración personal, sin perder de vista las funciones que el libro requiere. Muchos, me incluyo en este grupo, nos acercamos a la encuadernación como un lugar de expresión creativa.
Y esto es lo que me parece importante como el piso sobre el cual pararse, entender que es un libro. Y lo digo especialmente porque cuando yo empecé a encuadernar, no conocía este concepto. No vino un maestro que me dijo, solo la encuadernación es para el libro, es en función del libro, es en conexión con el libro. Y con naturalidad, por venir de las artes plásticas, comprendía el libro como un soporte de la encuadernación. Entonces pensaba que la encuadernación era un lugar de expresión plástica, artística, pero que tenía relación con el libro, pero no comprendía esta idea de unión, de generar una pieza única, especialmente creada para que el libro funcione. ¿Sí? Repito un poco esta idea de que la encuadernación es un hecho creativo, y creo que es un proceso de transformación de la materia. Y que este proceso de transformación de la materia incorpora conceptos del diseño, podemos pensar en el diseño gráfico, en el diseño industrial. La encuadernación toma conceptos de este mundo del diseño, toma conceptos de la decoración, de la ornamentación, que es algo que existe desde hace miles de años. La comprensión de la decoración y la ornamentación está puesta dentro del oficio y el arte de la encuadernación. La estética de los objetos, porque la encuadernación es un objeto. Entonces, si empezamos a observar cuáles son las características estéticas de los objetos, podemos vincular todo eso hacia la encuadernación. Reúne aspectos de las artes plásticas y las artes visuales en general. Si ustedes piensan en el dibujo, en la pintura, en la escultura, en la fotografía, en el grabado, todas artes importantes, conformadas, con características propias, la encuadernación reúne aspectos de cada uno de ellos, como el conocimiento del color, el conocimiento de la composición, la comprensión sobre las formas, y toma aspectos de la arquitectura. Esto es algo que aprendí casi creo que fue el 2003, año 2003, cuando fui por primera vez a la escuela del Centro del Bel Libro en Suiza, en Ascona. Tuve una conversación con quien fue mi profesor, Edwin Heim. Tuve la suerte de tener una pequeña conversación con él que para mí fue, pero valiosísima, fue fundamental, fue el terreno que entendí tenía que recorrer. Y él me hizo esta comparación de la encuadernación con la arquitectura. Y se relacionan desde el lugar que, si nosotros entendemos que el conocimiento de la arquitectura y que la arquitectura en sí misma nos permite a nosotros habitar un espacio, elegir cuál es el espacio que queremos habitar, transformarlo según nuestro deseo, nuestras necesidades, podemos pensar que la encuadernación, la construcción de una encuadernación, es la arquitectura del libro. Es la casa que va a habitar ese libro. Y desde ese lugar podemos entender que tiene que haber una relación particular entre ambas, que no es cualquier encuadernación para cualquier libro, así como no es cualquier lugar el que elegimos para vivir, en el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? Este hecho creativo requiere de un lenguaje que tiene como herramienta principal de ejecución nuestras manos y nuestros ojos. Requiere fundamentalmente de motricidad fina y del uso de la vista en profundidad, en detalle, aprender a usar la vista como herramienta, aprender a usar las manos y la motricidad fina como herramienta de ejecución. Pero por ser un hecho creativo, requiere como herramienta una íntima conexión con nuestros sentidos. Poner en ejercicio permanente la percepción de todo lo que nos rodea, que nos genere interés en nuestra vida cotidiana, es parte de esta herramienta de conexión con nuestros sentidos. A veces vivimos un poco como apurados, ¿no? Pensando en el futuro, pensando en el pasado.
y poco estando presentes. Y yo considero que poner en ejecución la práctica de estar atentos, de estar presentes y de estar permeables a percibir y observar el mundo que nos rodea es parte de ese vocabulario y de esa herramienta que necesitamos poner en ejecución cuando nos ponemos a encuadernar. Mi mamá fue profesora de dibujo y pintura muchísimos años y recuerdo muy bien como ella siempre le decía a sus alumnos, tenés que vivir observando. Caminas por la calle y observas los árboles, observas las casas, observas los autos. La observación es un ejercicio que se puede poner de forma permanente y que es fundamental y que se puede transformar en una herramienta para nosotros como encuadernadores. Es una herramienta de conexión con nuestros sentidos. En este hecho creativo, refiriéndome a la encuadernación, ¿no? El proceso de encuadernación como un hecho creativo, el primer camino que debemos transitar es la observación del libro. Y para esto tomamos a esta herramienta. Y es la observación del libro en todos sus aspectos, físicos y estéticos, para poder tomar decisión de ejecución en ese proceso de transformación. Es decir, que cuando nos ponemos a observar el libro, y no hablo de ver, no hablo de mirar, sino de observar con atención, vamos en busca de un montón de información. Se trata de observar cuidadosamente ese ejemplar que vamos a encuadernar en busca de información que va a llegar a cada encuadernador de distintos modos, según su percepción de las formas, los colores y las palabras. Y ahí está la gran diversidad dentro del mundo de la encuadernación. Realmente lo que vemos, la diversidad de estilos que podemos ver, tiene que ver con que en el momento de observar ese libro que tenemos que encuadernar, cada uno toma nota interna de distintas formas, porque no todos percibimos los colores, las formas, las letras, las palabras del mismo modo. Pero ese momento de observación es fundamental. Sin ese momento de observación, el ponernos a trabajar va a quedar trunco, le va a faltar algo, le va a faltar información vital, porque vamos a ir hacia la construcción de una encuadernación, pero que no va a tener relación con el libro, porque desconocemos cuál es ese libro que vamos a encuadernar. Y cuanto más profunda y mejor sea esa conexión con el proceso de observación, mejor va a poder ser nuestro proceso de construcción, porque la cantidad de información que vamos a tener va a ser mayor. Luego comienza el proceso de trabajo técnico manual con toda esta información recopilada a través de la observación. Y es un reto a la creatividad, el ponerse a trabajar. Es un reto a la creatividad, a encontrar un punto de conexión de la materia y el concepto, a entrar en armonía con las condiciones que se presentan, desde las técnicas hasta las estéticas. Y retomo esa idea de encuadernamos para el libro. El gran desafío es estar en comunión con la obra gráfica, con ese libro que llega a nuestras manos, una obra que fue formada a partir de una clara dedicación desde la elección del texto, la elección de la tipografía, la elección del papel, el ilustrador si hay ilustrador, de un carácter estético que decide el editor, el conjunto con todos los actores de esta construcción, y el tipo de proceso técnico elegido para ese ejemplar o para esa edición. Esto lo voy a ilustrar muy sencillamente con algo que me pasó hace poquito, digamos, dando clínicas. Yo venía haciendo construcciones, mostrando construcciones de etapas en las cuales el título iba impreso en una impresora, hacia el papel, la tela o el cuero,
y venía trabajando con libros que fueron impresos de forma digital. Entonces la conexión que yo encontraba con ese proceso, con ese recurso técnico para poner el título, me parecía que tenía conexión. La última clínica que hice, que fue en una clase en inglés, hice la construcción de un libro que está impreso de forma manual, con tipografía móvil. El título de ninguna forma para mí podía ir impreso en una computadora, porque no tenía vínculo. Entonces lo hice de forma manual. Pero tenía ambas herramientas. Tenía el conocimiento de cómo hacerlo con una computadora y cómo hacerlo de forma manual. Entonces, mi lenguaje me permitió elegir las palabras, entre comillas, ¿no?, adecuadas para poder comunicarme con ese proceso de encuadernación. Paréntesis, ¿no?, a esto que les decía. Entonces, a todo este universo de la creación del libro, nos unimos como encuadernadores y nuestra participación, creo yo, debe buscar ser respetuosa de esa obra. En este proceso de transformación, cada uno de los gestos que envuelve las acciones creativas hacen al estilo, a la estética, al carácter, a la presencia que toma la encuadernación. Cada uno de los gestos que nosotros creamos en la transformación de ese material tiene una forma de accionar. Esa forma de accionar tiene un resultado. Esta es la transformación de la materia. Yo tengo una técnica y cualquiera de ustedes o X persona tiene también la misma técnica. Exactamente la misma técnica, el mismo nivel de destreza, medio, alto, bajo, pero pares. Cada uno va a obtener un resultado absolutamente distinto, inclusive con las mismas herramientas, con los mismos materiales. Porque el accionar, el gesto creado es único y es personal. Entonces, les decía, va a tomar distinta presencia ese cuerpo del libro y se va a vincular con ese artefacto, con ese libro de una forma distinta. El cómo realicemos estas acciones tiene un resultado particular. Cuando en las clínicas, hablaba yo particularmente de esto cuando realizaba un corte. El corte cuando es curvo, algunos de ustedes habrán escuchado, habrán presenciado. El corte curvo es difícil, requiere destreza, pero además, a mi criterio, requiere certeza. Entonces es una acción que si está llevada adelante con claridad y con destreza, tiene un resultado particular. Cuando no está llevado adelante de esa forma, se ve, tiene otro resultado particular. Por supuesto, el resultado o el camino para poder llegar a ese corte de esa materia y que resulte una forma que genere interés o que genere estética, decoración, requiere de muchos años de trabajo y práctica. Ahora, esto que les quiero decir, que lo pensé mucho, digamos, de qué forma poder transmitirlo, porque realmente creo que es una gran herramienta poder incorporar eso y ponerlo en práctica, es como si fuera un momento de trance, por decirlo de alguna forma, como una meditación en comunión con ese momento en el cual nos disponemos a trabajar. Se trata de volcar toda nuestra concentración y conciencia y hacer de ese momento, de ese hecho creativo consciente, de suma presencia y conexión con la materia donde la intuición es la herramienta fundamental en la toma de decisiones. Es decir que la concentración y la conciencia, el estar presentes en el momento de trabajar, de practicar, de aprender, de construir, de diseñar, es la otra herramienta, para darle un nombre, que necesitamos poner en uso para estar
en conexión con el material que nos ponemos a transformar. Ahora, todo esto necesita de un proceso de aprendizaje técnico que recae específicamente en el conocimiento del uso de los materiales que participan habitualmente de la encuadernación, como los papeles, las telas, los cueros, los diversos adhesivos, y el conocimiento de las diversas herramientas, como las herramientas de medición, de corte, las que contribuyan a los procesos de vínculo, como los pinceles o los rodillos, y de las dobladeras que se transforman en la extensión de la mano en este proceso de encuadernar. Y muchas veces me pasa que entre medio de las clases, desde siempre, ¿no? Desde un comienzo que empecé a compartir lo que sé a través de clases, me preguntan cuál es la herramienta para comprar, ¿no? Tengo para elegir 5, entre reglas y escuadras. ¿Cuál compro? ¿Cuál es la que necesito? Y esto es importante decir, todas son necesarias. Todas y la mayor cantidad posible son necesarias, porque eso le va a dar riqueza a nuestras posibilidades. La riqueza, la calidad de la herramienta se transforma es ese medio para llegar a la transformación del material. Entonces, si contamos con buenas técnicas, con el conocimiento de todos estos materiales y el conocimiento profundo de todas estas herramientas, pero además contamos con variedad de herramientas, es que tenemos mayor riqueza para ponernos a trabajar y accionar. Y poner toda esta comunicación con la materia en movimiento, pero con riqueza de ejecución. El saber de todos estos materiales y herramientas forman gran parte de este vocabulario del cual les hablaba en un comienzo que necesitamos incorporar. Este vocabulario se va incorporando a través del estudio y la ejecución de distintas estructuras. Construcciones de bloc, construcciones de tapa. Esta es la otra parte del lenguaje, ¿no? Cada estructura de cada encuadernación no es sino una combinación de recursos técnicos compuestos con recursos estéticos que conforman una estructura particular. Diseñar una encuadernación es poner en juego todos estos participantes, digamos, materiales, herramientas, conocimientos técnicos, recursos que nos permitan ponernos a trabajar. Cuanto más profundo es nuestro conocimiento sobre los materiales, las herramientas y las técnicas para utilizar estos elementos, más dinámica y fluida puede ser nuestra conexión o nuestro momento de trance en el proceso de creación. Todo esto lleva tiempo. Y lleva tiempo de trabajo puesto sobre la mesa, pero además lleva tiempo para que lo incorporemos. Lleva tiempo traducirlo. Nosotros podemos poner en práctica X técnica que nos llega por algún medio, con el uso de determinadas herramientas. Lo practico hoy durante 2 horas, lo practico mañana durante otras 2 horas, y así sucesivas veces. Pero puede ser que sea después de 1 año que comprendí cómo debía hacerlo, de qué forma, cuál era la profundidad de esa técnica, la profundidad de la cantidad de posibilidades que tenía. Yo siempre les digo en las clínicas que no vean ninguna estructura como dura, como, bueno, la estructura es A más B más C, sino que es una posibilidad de combinaciones de pasos. Y así es como distintos encuadernadores que van ganando años de experiencia y riqueza en el lenguaje, construyen una nueva estructura. Pero cuando la desglosás, es una costura para una calidad de cuadernillos, con un proceso de enlomado
determinado con una tapa determinada. Entonces son distintas piecitas que se van uniendo para esa construcción. Finalmente, me parece que lo que es muy importante hablar en torno a la encuadernación contemporánea es la técnica, la calidad de la técnica. En la encuadernación contemporánea se busca, en general, la exigencia de todos los maestros, a mí me ha llegado de este modo, y por eso digo, no solo de los maestros, sino de los coleccionistas, o no hablando ni siquiera de los coleccionistas, sino de quienes piden los trabajos, como puede ser un diseñador gráfico, un editor. Lo que se busca tener dentro de la encuadernación contemporánea es calidad técnica y destreza manual, para que ese cuerpo funcional que logramos concretar, entre líneas, formas, colores y texturas, se pueda apreciar junto a las superficies y los espacios ganados en 3 dimensiones, creando un objeto único que destaque fuertemente esa particular edición. Es, creo yo, percepción, materia e imagen, que trabajan en conjunto en busca del vínculo entre la encuadernación y el libro. Este es un vínculo, creo, amoroso, que se desarrolla en el proceso de trabajo a través de la dedicación comprometida para lograr una pieza particular. Por eso hablo de la observación, del tiempo puesto, de la práctica, de la dedicación sincera para con ese oficio, para con ese arte. Para lograr una pieza particular que tenga alma, de algún modo, que pueda comunicar al espectador, lector, que le diga a ese personaje que dentro de esa encuadernación hay un libro que es singular y que ese mundo que está plasmado desde las tapas como puerta de entrada hacia el cuerpo del libro donde aparece la estructura, es un mundo extraordinario para recorrer. De alguna forma buscamos brindar una invitación a un viaje de exploración de un objeto único. Vean todas estas palabras como una forma de poder expresar qué es lo que yo siento que tengo como deber en el momento de crear una encuadernación. Y podemos pensar especialmente hablo de la encuadernación hacia la obra gráfica, pero muchas veces nos toca trabajar como encuadernadoras en función a un libro en blanco, que puede ser un álbum de fotos, que puede ser un libro en blanco que va a trabajar un artista, un diseñador, un escritor. Y a veces nos llegan pedidos específicos con ciertas cualidades, entonces el punto de partida de observación puede no estar puesto necesariamente en esa materia, sino en esa presentación de conceptos. Y como encuadernadores podemos ofrecer una combinación específica de materiales, estructuras y procesos de creación para vincularnos también a esa obra que va a ser luego una obra gráfica, que muchas veces nos toca trabajar desde ese lugar. Como cierre, digamos, de todo esto dicho, me parece que es importante pensar que el diseño y la expresión plástica, por decirlo de algún modo, de la encuadernación buscan integrarse al libro para conformar una pieza con lectura intelectual y sensorial. Todos estos son los, digamos, conceptos y fundamentos teóricos sobre los cuales yo me propongo trabajar cada día, en cada libro que me dispongo a trabajar.
Mi intención es poder dejárselos como una herramienta conceptual, como un concepto sobre el cual poner en uso las herramientas, los materiales, y decirles al lado de todo esto que no tengan prisa, que realmente, que verdaderamente lleva tiempo. El año pasado tuve la suerte de estar en París en una exposición que se llama Ephemer, con muchos encuadernadores que tienen mucho recorrido, que tienen mucha calidad de trabajo, y uno de ellos, quizá para mi criterio, digamos, el más destacado, que me resulta verdaderamente admirable su trabajo, François Brandot, me dijo: Sol, continúa, lleva tiempo, seguí. Él lleva tranquilamente 40 años de carrera y todavía está preocupado, inquieto, angustiado, preguntándose cuál es la mejor forma de hacer una encuadernación para un libro en particular. Y hablando con él hace unos años atrás, me contaba que en su comienzo, cuando conoció la encuadernación contemporánea, él era músico de jazz. Y que le gustaba mucho, pero que realmente en un momento tuvo que pensar y decidir si era la encuadernación o la música. Y me gustó porque me dijo: la encuadernación es un apostolado. Realmente, si no te dedicas a fondo, a pleno, de lleno, el resultado va a tardar mucho más en llegar. Más allá de cuál sea el objetivo que ustedes tengan para con la encuadernación, si es profesional, si es por goce, por disfrute, espero que todos estos conceptos tengan algún sentido para ustedes y que los puedan poner en práctica. Y no sé si tienen alguna pregunta en particular, veo que hay algunos mensajes. Te pido, André, que me cuentes si hay algún mensaje, alguna pregunta que... Sí, en primer lugar, apenas empezaste a hablar ya, Dina comentaba que ella tiene una dificultad principalmente para integrar en el diseño el lomo con el resto, ¿no? Como que eso siempre es un tema. Quizás no sé si tenés algo El lomo. El lomo, digamos, la construcción del lomo en la tapa. No, ¿cómo integrar la decoración del lomo? Ah, cómo integrar la decoración del lomo. Bueno, es interesante lo que dice Dina, porque es verdad, es la parte más compleja porque es la más limitada. En las tapas encontramos un lugar un poco más amplio de trabajo, más cómodo. A veces el vínculo puede ser únicamente el material elegido. No hace falta que tenga una decoración particular o una ornamentación particular. Si en mi diseño, si en mi composición, en el diseño puesto o pensado en las tapas, el diseño no atraviesa los planos, tapa, lomo y contratapa, porque la estructura que elegí está dividida, muchas veces el lomo es como ese lugar de paso, de vínculo. Si lo vemos como un lugar, un espacio para trabajar y para vincular tapa y contratapa, a veces la elección de un material en particular es la que nos va a dar el vínculo, no necesita nada más. En general, es el espacio destinado al título, pero dentro de la encuadernación contemporánea muchas veces el título va sobre el plano de las tapas. A mí muchas veces me gusta dejarlo completamente liso, disfrutando de ese material que se ve, es como que es una oportunidad para que el material elegido se luzca. Solo el color, la textura, sea la presencia de esa parte de la tapa. Por lo menos a mí muchas veces me resulta más interesante que poner ahí algo más de decoración, es decir, una forma, una línea, sino que sea
es el lugar donde el material se luce y encuentra lugar. Buenísimo. No sé si... Sí, creo que, bueno, cualquier cosa igual Vecinos, reitero la invitación, claro, a que sigan preguntando por el chat o quizás activando micrófono, no sé. Y Marisa Conde decía, bueno, sería un diálogo entre el libro y la encuadernación, la subjetividad de cada uno es clave, ¿no? Como así que un poco este comentario, pero me parece que estaba bueno cerrar esa idea de súper subjetivo. Sí, definitivamente eso es lo que hace a la singularidad del diseño o del estilo de cada encuadernación. Por eso yo decía que esta posibilidad, darnos la posibilidad de ponernos en contacto con el material, dejarnos abrir ese canal de comunicación interna, darnos ese tiempo para sentarnos, para observar, para detenernos, para elegir los materiales. Yo a veces puedo pasarme, no sé, 2 o 3 horas tranquilamente eligiendo cuál va a ser el papel de guarda, por ejemplo, que no es el material que aparece en la tapa, pero que es el material que me va a dar comunicación entre la tapa y el libro. Y si no tengo la certeza, no elegí, no encontré, no tengo en mi estudio lo que buscaba y entonces tengo que salir a buscarlo, espero, tengo que esperar. No será hoy el momento de hacer la guarda de este libro, será mañana y así un poco con todo. Cuando hablaba de la observación, no lo dije y me parece importante decir, a veces no es un ratito antes de ponerse a encuadernar y ya después me pongo a encuadernar, sino que puede llevar días, puede llevar meses, de acuerdo a cuál sea la expectativa para con ese libro, las cualidades de ese libro. Hay libros que son complejos desde su estructura y el resolverlo no se hace con una estructura sencilla. Entonces, a mí me pasa que cuando tengo varios libros para preparar, muchas veces los pongo, por ahí son 2, son 3, los pongo arriba de la mesa y los dejo. Y los miro un poco cada día. Los observo un poco cada día y tomo algunas notas y tomo algunas fotos y me quedan las fotos en el celular para poder volver a verlos en un momento en el cual no estoy en el taller y puedo recurrir porque estoy pensando. Personalmente creo que hay como un sumergirse en ese vínculo, que no es de un rato, no es necesariamente presencial, no es que tengo que estar con el libro, porque hay un proceso de observación y un proceso de maduración de esa observación. Y en mi experiencia, cuanto más profunda es ese proceso de observación y más tiempo le doy a ese proceso de decantación de las ideas, llego a un mejor lugar. Me siento más feliz en el momento en el cual terminé ese libro. Cuando no me doy el tiempo, por X motivo, generalmente me siento que hubo algo que no se terminó de cerrar. Acepto lo que surgió, lo que finalmente pasó, pero me doy cuenta realmente de la clara importancia en este tiempo, ¿no? de observar. Y es algo que he comentado aparte con amigos, con colegas que están un poco en esa situación de decir, los libros sobre la mesa es un buen método, tenerlos ahí, ¿no? Que no estén guardados como, tengo ese libro para hacer. Ponerlos sobre la mesa y que estén cerca tuyo, que los estés viendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay más. Jorge Lerdo pregunta, ¿se puede o es válido reinterpretar encuadernaciones clásicas, es decir, rediseñar estructuras? Sí, a mí me parece que sí. Las estructuras clásicas me parece que es importante conocerlas porque nos dan cuenta de cuál es la historia, ¿no? Y podemos entender cuál fue el proceso que fue llevando el crecimiento de la encuadernación. La semana pasada, justo la última clínica que di era una estructura con nervios. Y yo les decía a quienes participaron de la clínica que para mí fue muy importante todos los primeros años de trabajo como encuadernadora para libreros anticuarios, porque cada vez que yo iba
a entregar un libro, un trabajo, tenía la oportunidad de ver también las bibliotecas de las librerías. Y tener tiempo ahí para mirar y para conversar con el librero y hacer preguntas. Entonces, incorporar esa estética y esa calidad y esa forma de estructura de la encuadernación clásica nos permite después poder rediseñar y llevarlo hacia un lugar más contemporáneo. Nos permite tomar ciertos elementos que pertenecen a esa estructura clásica y rediseñar o diseñar una encuadernación nueva utilizando esos elementos. De hecho, hay una agrupación que se llama Tomorrow's Past, que es encuadernación contemporánea para libros antiguos, y ninguno de los encuadernadores que pertenecemos a ese grupo nos ponemos a trabajar sobre un libro antiguo sin haber conocido cuáles son las estructuras clásicas. La creadora de este movimiento, Tomorrow Past, es June Ebrard, es una encuadernadora francesa, y recuerdo una vez que estuve en su estudio conversando con ella me mostraba todo su proceso de estudio de las costuras antiguas y cómo el conocer esas costuras antiguas le permitieron tener conocimiento para crear nuevas estructuras usando y dejando de usar, es decir, sacando las cosas o los elementos o los recursos técnicos que se usaban y que ella consideraba que no eran favorables para el libro, pero tomando las que sí eran favorables. Entonces, me parece que en la encuadernación contemporánea conviven todas las estructuras antiguas. Lo que me parece muy valioso es poder tomar aspectos, es decir, recursos técnicos, recursos estéticos de la encuadernación tradicional, conocerlos, probarlos, aprenderlos, y una vez incorporados, eso lleva tiempo, pero una vez incorporados, empezar a desarmarlos. Que funciona con naturalidad, sucede con naturalidad. Hay uno de los conceptos muy primarios dentro del grupo de Tomorrow Past, a quien, hablando de conceptualizar, aprendí a través de pertenecer al grupo de Tomorrow Past y tomar clases, especialmente con Katy Abbott, que es miembro de esta agrupación, a poner concepto, a comprender que la encuadernación requiere de conceptos para la puesta en práctica. Y una de las ideas es no repitamos estructuras antiguas como réplicas, ¿no? Porque una encuadernación creada en el año 2020 que quiere ser como si hubiera sido hecha en el siglo XV, nunca va a lucir como una encuadernación del siglo XV. Entonces, la propuesta desde la encuadernación contemporánea es, si tenés riqueza en tu lenguaje y comprensión sobre las herramientas, sobre los materiales, sobre las estructuras y sobre la historia de la encuadernación, sobre conceptos de conservación, podés construir una encuadernación contemporánea para un libro antiguo, pensando en cuáles son las necesidades de ese libro en particular, y volvemos a la observación como punto de partida. Buenísimo. Acá Marcela Vidal en realidad hace un comentario, pero creo que podría ser una pregunta, no estoy segura, que dice, ¿se puede llegar a una óptima arquitectura con precariedad de materiales? Me refiero a la dificultad de encontrar materiales en Latinoamérica en general. No creo que, bueno, esto ya lo has dicho alguna vez, pero... Es muy importante. Yo creo que depende en cuál sea las pretensiones que tenemos como encuadernadores y como encuadernadoras. Hay dos cosas para decir. Una es que cuando la encuadernación busca llegar a un nivel alto de calidad técnica, requiere de buenos materiales. Porque si no, lo que pasa es que la técnica nunca te rinde, como te rinde con un buen material. Y eso no tiene vuelta. Muchas veces me dicen, en las clínicas estas me han dicho, ¿con qué reemplazo el papel japonés o el papel hecho a mano? No tiene reemplazo.
tiene que ser papel japonés o papel hecho a mano. Les voy a poner un ejemplo, un pianista puede tener unas manos tremendas, una técnica impresionante, pero si el instrumento no es bueno, siempre se va a quedar corto con sus posibilidades. Como encuadernadores, podemos conocer la técnica, practicar, estar completamente sumergidos y comprometidos, pero si el material no es bueno, no va a rendir la técnica. Entonces, para todas y todos quienes tienen la intención de dedicarse de forma profesional a la encuadernación, tienen que sumar el conseguir buenos materiales. Es parte de la gestión que hay que hacer. No hay otra posibilidad. Podemos, en el tránsito de aprendizaje, transformar o aprender, conocer cuáles son los materiales que sí tenemos cerca, porque con algo hay que empezar. Y empezamos, y es muy valioso tener, es decir, por ejemplo, cuando hablamos del grabado de títulos, se presenta la tipografía de plomo como, bueno, una herramienta posible, pero la que se usa en la encuadernación es la de bronce. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la tipografía de plomo se calienta y se usa con fuerza contra el material, se va aplastando, pierde definición la letra. Al bronce no le pasa eso. Entonces, yo puedo tener mucha técnica, pero si la tipografía que tengo no tiene definición, el grabado que yo haga nunca va a tener definición. Por más de que tenga clarísimo los tiempos, la temperatura, el material, si el film que yo necesito para dar color no es bueno y no es para encuadernación, y es duro y no me deja color, yo puedo tener la técnica, pero el film que necesito, el foil de color, tiene que ser bueno, si no, no va a rendir. Si yo tengo el conocimiento de la técnica de mosaico, pero el cuero que estoy usando no es cuero, es una pasta hecha que es símil cuero, no va a rendir. Hay recursos para mejorar ciertos materiales. Un buen papel, que a lo mejor no tiene tanta textura, se la puedo brindar. Lo puedo transformar, entonces ya no trabajo con los 20 colores de Canson, sino que trabajo con los 20 colores de Canson y con las miles de texturas que se me ocurra plasmar en el papel. Enriquezco esas posibilidades, porque acá solo llega Canson, o solo llega Ingres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero después, si necesitas ganar realmente calidad y si la búsqueda va a nivel profesional, la gestión del conseguir el material a mí me ha resultado imprescindible. Y es parte de lo que nos toca hacer como encuadernadores. Es parte del oficio y es parte del arte. Bien. Acá hay dos preguntas que están relacionadas, así que las voy a leer juntas, de María Cristina Crisán y de Leticia, que dice, en relación a la elección, al diseño de la encuadernación para un libro que, por ejemplo, trae una persona que lo eligió por la historia que se cuenta y quiere una encuadernación nueva para ese libro. ¿Cómo es el encuentro y la conversación con el cliente? ¿Cómo se arriba al diseño? ¿Cómo se acuerda con el cliente? Y Leticia hace una pregunta similar que dice, el destinatario final, dueño, ¿participa a lo largo del proceso? ¿Es consensuado? Si participa de alguna manera, ¿no? Un poco esto de, quizás en resumen, como cuando el dueño del libro es otro y quiere algo específico, quizás cómo lo consensuás con el cliente o cómo se dialoga, cómo es ese diálogo. Es muy diverso en realidad. Hay personas que están permeables a recibir sugerencias, ¿no? Entonces, por ahí llegan al estudio y dicen, bueno, quiero encuadernar este libro, ¿qué me sugerís? ¿Qué pensás? ¿Qué yo pensé en cuero? O yo pensé en tela, o traen, ¿no? Inclusive un material. Tengo estos papeles y quiero usarlos. Hay gente que es como muy determinante y dice, bueno, yo quiero esto. Entonces, a mí me parece que está bien y por lo menos desde mi lugar percibo si la persona está permeable, atenta o no. Si percibo que hay alguna posibilidad de sugerencia y a mí me resulta que la propuesta que viene desde el cliente
no comulga con el libro, con las cualidades del libro, entonces hago una sugerencia. Le digo, mira, a mí me parece que en vez de ponerle tele roja, ¿por qué no le pones un negro y que, por ejemplo, no sé, en un portfolio de fotografía? ¿Por qué no le pones un negro para que lo que destaque sea la foto, que no llame la atención, porque lo que tenés son fotos blanco y negro? Y ahí puede ser que me diga, no, porque yo quiero el rojo como punto de impresión y de shock, porque, bueno, lo que sea. Está completamente abierta las posibilidades. Hay quienes son súper rígidos y hay quienes están abiertos. Hay quienes no tienen la más pálida idea y es como, decime, tengo este material pero no sé, no tengo ni idea de qué forma se puede encuadernar. Y tiene que haber un diálogo perceptivo, ¿no? De quién es esa persona, qué le gusta, cuáles son sus intereses, cuál es la finalidad de esa encuadernación o esa caja o esa construcción que requiere ese material. Y en esa comunicación se va construyendo. Algunos son muy decididos, otros van cambiando a medida que pasa una semana y dicen, no, mejor se me ocurrió, pensé, conseguí una tela, y van cambiando a lo largo del tiempo. Y hablando de encuadernación como más artística, también existen quienes te mandan el libro y te dicen, haz lo que quieras, y que sea una sorpresa, entonces devuelvo el libro y esto es lo que hice. Y hay quienes les interesa ver los diseños y el proceso de diseño y la elección de los materiales. A mí me resulta, casi diría, más rico y más divertido trabajar con el dueño del libro. Porque es el dueño del libro y es quien va a tener el libro en su biblioteca y es quien va a disfrutarlo y a mostrarlo entonces me gusta que la persona esté contenta con ese trabajo. Me interesa mucho que la persona esté feliz con ese trabajo. Y si, como hablando de la singularidad, de la percepción, de las formas, de los colores, de los materiales, mi percepción de lo que necesita el libro puede ser completamente distinta a la de ese dueño. Y en esa comunicación a mí me ha pasado de llegar a trabajar con diseños que nunca se me hubieran ocurrido, que nunca me hubiera propuesto hacer, y me enriqueció porque me llevó a desafíos más altos de los que yo me hubiera puesto. Buenísimo. Así que es una construcción. Sí, también esto está bueno lo que decís, de que a veces cuanto más libre te dejan es como, bueno, también quizás más difícil en torno a que tenés que estar pendiente si le va a gustar, si no, como mucha Hasta que no lo entregás no sabés qué pasó. Claro. Bueno, Lauri Otto dice, me resulta un gran desafío al presupuestar una encuadernación tener en cuenta todo ese tiempo tan importante de contemplar el diseño y que decanten las ideas sobre cómo resolverlo. ¿Tenés algún consejo sobre esto? Y es realmente difícil, es muy difícil. No, yo creo que lo que a mí más me ha resultado para poder poner precio es que me llevó muchos años incorporar, tanto me llevó incorporar el lenguaje para trabajar, como incorporar el cómo considerar el valor de mi trabajo. Me parece que cada uno tiene que tener un valor de hora de trabajo, que es importante, y esto lo he hablado con grandes profesionales, digamos, quiero decir grandes profesionales refiriéndome a esos encuadernadores que tienen más de 20 años de tránsito, experiencia trabajando en bibliotecas, coleccionistas, y se toman las horas de trabajo que llevó este libro. Me siento a trabajar, son las 15:30, terminé de trabajar, son las 18:40, y después haces una suma. Cuando van pasando los años, te vas dando cuenta de ya cuánto lleva hacer una caja, un libro, una encuadernación en tela. Ahora, el diseño sí es muy difícil. El tiempo que lleva el diseño, el tiempo que lleva la observación, el decantar las ideas. Entonces yo personalmente lo que hago es decir, bueno, este trabajo me va a valer a mí el esfuerzo de hacerla, el tiempo de trabajo, considero X cantidad de plata.
Después me puedo equivocar, es decir, quedarme corta o que me haya rendido muy bien ese valor. Es uno más, no es el único trabajo, ¿no? Un otro trabajo va a compensar esa falta o esa ganancia extra va a compensar la falta de otro. Y ahí se van acompañando los trabajos. Pero es muy difícil. Considero vital realmente cuando empezamos a trabajar, inclusive cuando estamos practicando, poniendo en práctica estructuras, calcular cuánto lleva. ¿Cuánto lleva construir un blog de 15 cuadernillos? Entonces yo ya sé cuánto sale un blog y me puedo armar una grilla, depende de cómo les guste manejarse a ustedes, si con un documento Excel o un cuaderno anotándose, pero algo tiene que haber de organización puesto en ese sentido. Y sí, es difícil para mí. Buenísimo. Bueno, dejo una de las preguntas, de las primeras preguntas que le dejé para el final, porque bueno, veo que no hay mucha gente, porque es también algo más bien, no sé, como que es dónde conseguir materiales, ¿no? Pregunta Carlos Gorostiaga, ¿dónde conseguir materiales de buena calidad acá en Buenos Aires? Creo que, no sé, eso. Bueno, hay muchos lugares, papeles en las librerías artísticas, hay 3 casas de encuadernación que tienen las telas que hay dentro, o bueno, hay 4, porque hay una que se llama Casa Júcar, Encuadernación Sociedad Anónima, y después está el Triángulo de la Felicidad, ¿no? Le llaman a los chicos Y que distribuidor Almagro, sí. Sí, total. En Facebook hay muchísimo, pueden preguntar, hay grupos que se pueden consultar, pero después los papeles, en general los buenos papeles de color, de buena calidad, se consiguen en las librerías artísticas. En todo caso, si es una pregunta así como puntual, si querés enviarme un mail y te mando las direcciones, digo, para que sea bien preciso, bien específico. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna pregunta en particular o se quedó con alguna inquietud de decir algo en especial. Esto ha sido una cosa mágica, Flor, Sol. La verdad es que ha sido, o sea, corrí para llegar a la clase y creo que ha sido más gratificante y más rica que incluso cualquiera de las clínicas. O sea, es una parte que es muy difícil de explicar, es muy difícil de transmitir y lo hiciste de una manera increíble, muy inspirador y como realmente como llevar por un camino que uno entiende lo que significa este proceso. Y te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias, Catalina, qué lindo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Me alegro mucho. Era el objetivo poder ponerle claridad a todas estas cosas que estaban aparte dando vueltas en mi cabeza y que salían en las clínicas, pero que no tenían un orden. Así que bueno, me alegro. Gracias. Te quería decir lo mismo, Sol. Te vi hablar aquí en Río hace como un par de años. Fue muy, muy inspiradora. Por eso hoy me dice, tengo que estar allí para mirarla a la cara y ver cómo habla tan lindo y que nos inspira tanto. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Qué lindo. Me alegro muchísimo. Gracias. Te agradezco de corazón. Sol, yo quería decir, cuando mencionaste esto de volver a revisar una técnica y que recién la entiendes después de un año, a mí me ha pasado ahora último que he vuelto a revisar las primeras clínicas y recién siento que la voy entendiendo y son clínicas que vi contigo en marzo, creo, y es como que me he dado cuenta de que, o sea, si sentí que sabía un poco, o sea, es como que no, o sea, no sé nada. Bienvenida al club, ¿no es cierto? Bueno. Nuevo completamente. Muchas gracias. Un placer, Roxana. Muchas gracias. Sí, yo lo siento igual, ¿eh? Y, o sea, tengo la misma sensación cuando me pongo a conversar con un maestro que me dice, no, pero mira, acá esto no
míralo desde este lugar. Y vas, ¿cómo? No lo había visto antes desde ese lugar, es verdad. Es tan simple como eso. Y la verdad que pienso que es bueno que lleve tanto tiempo. No sé, digo, es un buen lugar donde encontrar un poco de calma. A mí, yo les voy a confesar que a mí me cuesta mucho. Yo tengo que disponer de decir, digamos, serenarme a mí misma y decir, bueno, calma, empezamos, bajar las revoluciones, aterrizar, poner los pies sobre la tierra y ponerme a trabajar. No es algo que sale con naturalidad porque no vivimos así generalmente. Habrá quienes son más calmos y otros por ahí somos más ansiosos o más que necesitamos mayor movimiento, pero la encuadernación sí, yo lo veo con tanta claridad, especialmente dando clases, no lo puedo ver en las clases, en las clínicas online, pero sí en las clases presenciales. Cuando el apuro, cuando la prisa por terminar te lleva puesto. Entonces te equivocas, no te diste cuenta de lo que hiciste, lo pegaste al revés. Eso por un lado. Y por el otro lado, como realmente requiere años el comprender, el incorporar, y el sentirlo dentro. Que esa técnica se haga cuerpo. Entonces cuando trabajas, estás atento al mecanismo, pero ya lo tenés. Y ahí ganas técnica, me parece. Por lo menos esa es mi percepción. Sol, ¿Ya se puede? ahí con las chicas que es cierto que cuanto uno más trata de aprender, más conciencia tiene de lo que no sabe. Entonces es como que siempre pareciera que uno está más lejos cada vez cuanto más sabe. Pero la verdad que yo te lo agradezco y yo he tenido la posibilidad de hacer varios talleres con vos en forma presencial y siempre es un lujo. Y vos planteás las cosas de una manera como tan sencilla que a pesar de que uno sabe que es complejo, se anima. Entonces, bueno. Eso me parece buenísimo porque incluso a los que estamos como muy atrás nos das mucho ánimo y siempre parece que se puede, entonces eso es valiosísimo y que compartas tan generoso. Todo se agradece infinitamente. Gracias, Aide, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, ¿querías decir algo? Sí. Hola, Sol, muchas gracias. Aquí saludando desde México. Gracias por tu plática. Fíjate que siempre hay muchas dudas. A mí me ha pasado que tengo un libro y dura 2 meses aquí para pensar el final del libro. Y creo que ese proceso puede durar muchísimo tiempo. O pasa al contrario, que estás trabajando con libros y es una edición de 50 libros, todos son iguales, y de repente llega esa frustración de decir, es que yo lo quería más bello, más contemporáneo, más artístico, y resulta ser que la editorial pues no te permite trabajar pues ideas nuevas en cuanto a las tapas, en cuanto a las estructuras, en fin, ¿no? Pero siempre es muy enriquecedor. Yo ahorita tengo unos Quijotes, una edición argentina, por cierto, del Quijote, pero ahí los tengo, están en ese proceso que tú decías de pensar, ¿no? De ir madurando esa encuadernación, porque era una edición que venía con tapas de plástico, ahí, como esas Biblias que están en los hoteles, ¿no? Sí. Sí. Y está en ese proceso. Yo te quería preguntar, así más que nada, más o menos cuánto tiempo te tardaste en pasar de las encuadernaciones normales a las encuadernaciones artísticas o ya más contemporáneas. Yo he visto un poco de tu trabajo y me gusta. Y digo, te podría preguntar unas 1000 preguntas, pero más o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste en ese proceso de ser encuadernadora normal, estas que hacen libretas? Porque uno ahora empieza con libretas y eso, ¿no? Hacia la encuadernación ya más artística o lo que tú haces contemporánea. En realidad, lo que me pasó a mí es que yo empecé no con libretas, sino con libros, porque en aquel momento, cuando yo empecé, no existía la libreta como elemento de encuadernación donde uno se acerca a la encuadernación. Entonces mi acercamiento fue dentro de la escuela secundaria primero y después
empecé a tener trabajo de libros, porque mi tía era librera anticuaria y enseguida entré por casualidades conocí al presidente de la Sociedad de Bibliófilos, entonces inmediatamente empecé a trabajar con libros. Cuando me dispuse a aprender encuadernación acá en Buenos Aires con mi profesor, habrán transcurrido unos 2 años de hacer únicamente encuadernaciones en medio cuero o pleno cuero con algún detallecito, 3 años a lo mejor, y ya al tercer o cuarto año empecé a viajar para aprender encuadernación fuera de Argentina, en Canadá, en Carolina del Norte, y ahí empecé a aprender encuadernación con diseño. Y un poco la suerte de que un editor de libros decide becarme, de libros de colección, decide becarme para que yo fuera la encuadernadora de esta editorial, la editorial Dos Amigos, y él me empieza a dar trabajos de su biblioteca para hacer encuadernaciones artísticas, él quería. En ese momento es que yo comprendía la encuadernación como un lugar de expresión plástica o artística, pero no sabía que tenía que formar un todo con el libro. Entonces hice muchas encuadernaciones con diseño, que tienen diseños muy figurativos a lo mejor, que se vinculan a través del color, pero no en la estética. Entonces, digamos que fue un poco pronto, ingenuamente, ¿no? Los libros hoy en día yo los veo que están bien construidos, pero conceptualmente tienen esa ruptura entre la tapa y el libro. De todos modos, él sabía lo que me daba, ¿no? No me daba los libros más importantes, ni mucho menos. Es necesario aprender haciendo encuadernaciones con diseño. Y a lo mejor, o encuadernaciones artísticas. Y lo mejor a lo mejor es poner en práctica esas encuadernaciones con libros que sean nuestros, o con libros que no sean, no jugarse una carta importante en ese proceso de aprendizaje, pero es necesario hacer para incorporar y para saber. Porque hasta que llega a un proceso de maduración, no madura si no lo transitas, si no lo pones en uso. Es decir, no aprendes a ser un chef sin cocinar. Esto es lo mismo. Tenés que meter mano en el libro. Y bueno, algunos son víctimas de tus procesos de aprendizaje, otros ya disfrutan de tu ganancia, de tu sabiduría, de tus recursos, pero inevitablemente, qué sé yo, la sensación es que siempre podría haber sido mejor. Es decir, yo termino un libro y estoy feliz, o no tan feliz, depende de cuál es el resultado, pero sé perfectamente cuáles son las fallas que tienen y dónde tengo que poner mayor atención en el próximo proyecto. Es bastante raro porque lleva muchas horas y cuando lo terminás, te das cuenta a veces, recién en el final, cuando está terminado, qué es lo que no funcionó del todo bien. Y a veces estás poniendo tu mayor atención y tu mayor percepción, o yo por lo menos procuro tener la mayor atención y la mayor concentración en cada momento de trabajo, y así todo a veces, porque todavía hay más para hacer y para recorrer, no vi ese lugarcito en el cual no se resolvió del todo, y no vi ese otro espacio, o se me ocurre que, ¿por qué no le hice? Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero empecé poco tiempo después de haber conocido las primeras estructuras. Gracias, Sol. Gracias a vos, Jorge. Perfectamente la respuesta. Un abrazo. Un placer, un abrazo. ¿Sol? Hola, Sol. Sí. Hola, perdón. No. Dale, Sí, Flavia, habla vos que tenés el micrófono abierto. Dale. ¿A mí me dijeron? Sí, y después habla Tina. Sol, justamente quería hacerte una pregunta muy parecida a la de Jorge. Yo, estudié algo que no tiene nada que ver, hoy por hoy tiene que ver con medicina, pero vamos a dejarlo ahí.
en otro lado. Mi pregunta es, yo la verdad que hace mucho tiempo que escucho de vos, Sol Rébora, Sol Rébora, Sol Rébora. Me avisaron que bueno, que iba a estar esta clínica gratuita y quería verte, quería escucharte, quería conocerte. Y bueno, mi pregunta principal es si estudiaste acá alguna carrera en particular, porque a pesar de que yo me dedico a otra cosa, quiero dedicarme a esto desde otro punto de vista, más allá de hacer cuadernitos, libretitas, como decía Jorge, me gustaría hacer encuadernación de libros. Sí, cuando uno reestructura un cuaderno. Restauración. ¿Cómo? Restauración, gracias, no me salen las palabras, tenemos la cabeza muy quemada. Restauración, ¿te interesa la restauración de libros? Sí, sí. Entonces bueno, yo quería saber si vos habías estudiado acá alguna carrera en particular y dónde. Sé que hay una en la UBA, pero no sé cómo se llama, no, básicamente eso. Me voy a mutear porque vivo muy cerca de una cancha y no sé qué están. Está bien, está bien. Mira, la encuadernación y la restauración de libros son como dos mundos que van juntos. Vos podés ser encuadernador conociendo técnicas de conservación y restauración y podés ser conservador y restaurador conociendo técnicas y conceptos de la encuadernación. Pero llevaría muchos años saber sobre ambas en profundidad. En general, siempre conocí profesionales que son o encuadernadores o restauradores. Y el encuadernador, cuando necesita completar su proceso con un trabajo de restauración, le pide el trabajo a un encuadernador, a un restaurador, se lo terceriza. Y después vuelve y termina su parte. Y el restaurador hace lo mismo. Hace la parte de restauración, terceriza la encuadernación, entrega el trabajo. ¿Sí? Esto para que vos entiendas que son dos áreas distintas. Pero no podés restaurar libros sin saber encuadernar y no podés encuadernar sin saber restaurar mínimamente un libro. Entonces tenés que transitar durante un tiempo ambas áreas y después te especializás en alguna de las dos. Está el fondo antiguo que da clases, cursos, está dando clínicas online también. Para lo que es restauración y conservación, Melina Riavis da clases de restauración y conservación, específicamente ella es especialista en ese tema. En encuadernación no hay, y después está estaba la carrera de conservación en el IUNA, que entiendo que ahora hay quienes están terminando, pero el año que viene se abre una diplomatura en las artes del libro que va a tener que ver con, dentro de la UNA, pero va a tener que ver con las artes del libro en general. No existe una escuela de encuadernación. ¿Sí? No existe. Pero hay muchos maestros distintos dando clases presenciales cuando no estaba esta locura, hoy en día online, y hay muchos. Y después, cualquier estudio paralelo que, como decía antes, tenga relación con el diseño, con las artes plásticas, con las artes visuales, van a colaborar en ambas partes. La restauración y la conservación tiene un aspecto creativo que es muy particular, porque es una creatividad puesta muy fina en función de la técnica y del conocimiento técnico. Es muy delicado porque todos los procesos de restauración y conservación invaden al libro, ¿no? Intervienen al libro. Entonces, hay un gran dilema de cuánto invadir, cuánto dejar. Es muy profundo. Yo te recomendaría, si no hiciste nada, digamos, o si lo que sabes sobre encuadernación es hacer libros y libretas, bueno, yo recorrería un poquito sobre el mundo de la encuadernación y empezar a escuchar y tocar el mundo de la restauración y la conservación. Conoce un poco sobre ambas áreas, tomate unos
por ahí 2 años para conocer un poco sobre ambas áreas, y después entonces enfócate en alguno de los dos, en el que más te resulte interesante. Yo después, tiene que haber quedado tu mail registrado en mi mailing y te voy a enviar las clínicas online que están disponibles, que podés hacer más allá de que yo no las esté dando online, sino que están grabadas. Y de paso, para quienes no sepan, les cuento esto, digamos, todas las clínicas que yo estuve dando durante el año quedaron grabadas y están disponibles para que puedan comprarlas y hacerlas cuando quieran, y si tienen preguntas después de haber visto la clínica, me escriben, me mandan un WhatsApp, un audio, una foto, un video, lo que se les ocurra, y terminamos de pulir detalles. Pero bueno. Sí, estaba muy interesada también en eso, te agradezco mucho. La verdad, mi idea es seguir encuadernando, pero por ejemplo, me ha pasado de tener libros donde digo, ok, le quiero hacer las tapas nuevas, no sé cómo hacerlo, creo que esto tiene que ver con restauración, porque lo voy a tener que desarmar, lijar, volver a coser, como que se me mezcla todo y digo, ok, mi libro queda ahí y yo esto no lo sé hacer. No, ahí es encuadernación, ¿eh? Esa es la parte de restauración, entre comillas, que quedan en manos del encuadernador, por lo general. Después puede ser que cuando un encuadernador tiene mucho volumen de trabajo, toda la parte de la preparación, si tiene roturas las tapas y qué sé yo, la tercerice, se la pasa a un restaurador y el restaurador se la devuelve. Pero para vos, aprender, creo que tu interés va hacia aprender a encuadernar libros de biblioteca, digamos, que pueden ser nuevos o pueden ser viejos, o pueden ser antiguos, pero dentro de lo que es el área de la encuadernación. Entonces, es sumergirse en el terreno de la encuadernación, tocando la restauración para poder incluirla al proceso de encuadernación. Si eso es lo que te interesa. Y sí, es verdad, te conviene esperar. Aprende un poquito más y después poner... Mira, pretendo vivir muchos años más, así que... Claro, está muy bien. Yo digo, mi línea de escape es esta, así que gracias a ustedes que las tengo del otro lado, que nos enseñan un montón de cosas. Así que, bueno, gracias, Sol, por todo esto. Un placer, y, un placer. Sí, si no te acordás, igual yo te voy a mandar un mail, porque soy muy intensa, para que me mandes tus clínicas y todo eso, porque me interesa mucho. Bueno, dale, buenísimo, estamos en contacto. Te mando un beso. Un beso, gracias. ¿Se vale una última? Sí, espérame que la tenía Timna, que estaba ahí para hablar, y dale, gracias, Jorge. La última. Hola, Sol. Gracias. Sí. Gracias por todo, por las clínicas y por la charla de hoy. Yo quería preguntarte, yo soy restauradora y me interesa mucho el tema del Tomorrow's Past, pero querría saber cómo ha sido la aceptación o rechazo de esta filosofía por parte de los coleccionistas o las bibliotecas, la gente con las que trabajas. Mira, yo te diría que muy buena. Sé que desde el comienzo esta idea de encuadernación contemporánea para libros antiguos que promueve June Ebrard cuando quiere hacer una exposición en la Biblioteca Nacional de Francia y se encuentra con esta división entre restauradores y conservadores y cómo la mayoría de los encuadernadores estaba repitiendo una estructura particular para todo libro, más allá de sus condiciones, entonces ella empieza a promover esta idea, ¿no? Que después toman algunas encuadernadoras inglesas y generan esta agrupación Tomorrow Past y promueven, y ellos encontraron también primeramente mucha resistencia desde las librerías anticuarias o desde los libros antiguos a esta idea de encuadernación contemporánea para libros antiguos. De a poco se va integrando. Ahora, me parece que la respuesta es muy distinta en países que tienen gran tradición, como puede ser Francia o Inglaterra, a la respuesta que puede haber en un país como Argentina, donde la tradición de la encuadernación, me refiero específicamente, no es tan dura. Y voy a hacer un paréntesis, porque en general los coleccionistas de libros son más bien clásicos. Entonces quieren una encuadernación en tela, en medio cuero, pleno cuero,
marrón, verde, azul, negro, y esa es su interés, digamos, para una biblioteca. Cuando uno empieza a proponer y a conversar, en algunos se despierta el interés, en otros no, digamos, es dividida. Sé de otros encuadernadores acá en Argentina que tienen ese interés y que también lo empiezan a comunicar hacia sus clientes y empieza a haber un interés. Un interés o una comprensión de que la encuadernación está hecha para un ejemplar en particular y que el pensar una estructura especial para ese libro tiene una gran ganancia. Entonces, ¿por qué repetir una estructura clásica que no es favorable al libro si le puedo dar una contemporánea respetuosa de ese libro, que tenga vínculo estético con ese libro, en donde el libro solo tiene ganancia, porque tiene una estructura que lo respalda, que le da buena apertura, una estética que lo acompaña, entonces genera interés. Pero para eso tiene que haber pruebas físicas, es decir, yo tengo que poder mostrarle a esa persona, mira este libro es de 1890 y le hice esta encuadernación que tiene una estética del año 2020 y que se involucra con el libro. Entonces la persona lo ve y tiene ese feeling de que sí se comunica. Pero otros no, otros quieren el libro de medio cuero con nervios en su biblioteca, porque es eso lo que admiran y lo que quieren tener. Y está bien, me parece que es un concepto muy nuevo, a pesar, o sea, nació cerca del año 2000, es muy nuevito y va a llevar mucho tiempo hasta que se vaya haciendo más, se vaya uniendo al mundo del libro con mayor fluidez. Gracias. A vos. Bueno, Jorge. Bueno, sí. Ya me respondiste solo, ahorita curiosamente hablaste del libro del siglo XVIII, que muchos quieren hacerlo, llega ya el libro del siglo XVIII o XIX, y lo quieren hacer igual a como era, es decir, las tapas igualitas, con los dorados, o con los góticos, o con los gofrados. Sí. Yo no es que esté en contra de eso, o sea, se vale, pero eso tiene más que ver ya desde mi punto de vista con restauración, no con encuadernación. Porque también me ha pasado ver libros antiguos que el cliente me dice, ¿sabes qué? Lo quiero, ni lo toques. Entonces lo que yo propongo es hacer una clamshell box, o sea, una caja almeja, un poquito vinculada con el libro, con los colores, y que el libro se conserve tal cual, pero en una caja de conservación, sin tocar el libro. Es un poco este diálogo con los dueños del libro. Creo que es un factor muy importante, porque yo veo que los dueños de los libros a veces no quieren que sus libros se toquen. También me ha tocado ver en talleres de encuadernación aquí en donde vivo, que llega alguien con una Biblia muy vieja y yo le he dicho a mi colega encuadernador, oye, pues mejor que se compre una Biblia nueva y esta quémela, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro está demasiado maltratado y luego las encuadernaciones no resultan como tan bellas como yo las podría hacer, porque pues, son encuadernadores como hechos a la antigua, ¿no? Como hechos de los años 70, que siguen usando el Keratol y eso. Yo soy un enemigo acérrimo del Keratol, que es un material que cubre los libros, las tesis y eso acá en México. Pero sí, yo creo que está esa discusión de si el libro clásico, olvidarse del libro clásico. Tú hablabas al principio de que tus lomos no te gusta ponerles títulos. Yo estoy a favor de eso, ¿no? O sea, que se vea el material en el... Perdón, yo no decía que no me gusta ponerle el título a los lomos. Bueno, que preferías que se viera el material, ¿no? Claro, dentro de una encuadernación con diseño, si el lomo, por el espacio limitado que tiene, me genera un problema técnico, entonces pongo el título en las tapas para dejar el lomo liso, pero si no, con naturalidad, el título va en el lomo.
en la encuadernación en general. Claro, sí. Ahora, si estás creo que sí, en condicionado general, por un diseño, creo que estamos ya ahora sí resueltas las dudas. Y bueno, nuevamente gracias. Por acá gracias. seguimos. Gracias. Creo que Griselda quería decir algo. Me parece que se abre el micrófono. Sí. Bueno, yo quería, no te quería hacer ninguna pregunta, simplemente agradecerte, porque decirte, creo que ya lo sabes, pero decirte que para mí este año fue un gran regalo, más allá del contexto de la pandemia en el que sucedió, pero para mí fue un gran regalo tener esta posibilidad de las clínicas con vos, porque bueno, siempre fue un anhelo para mí tener clases con vos, y si bien he ido creo que en 3 oportunidades a Buenos Aires, me resultaba muy difícil hacerlo, así que bueno, en principio eso, muchísimas gracias y decirte que fue un gran regalo, y que cada palabra que dijiste o que cada concepto que hoy vertiste a mí me hizo mucho sentido, porque si bien yo no hago encuadernación de libros, sino que hago libros en blanco o cuadernos, simplemente cuadernos, pero no son cualquier cuaderno. Entonces, para mí cada concepto me hizo mucho sentido, porque es realmente mi búsqueda. Si bien no va en la encuadernación de libros, que creo que nunca lo haré, porque no voy por ahí, no es ese mi interés, pero sí me hace sentido a la conceptualización de donde yo quiero llegar con mi trabajo. Y que en realidad es lo que hago. Sobre todo cuando hablaste del tiempo que se toma con el hecho creativo, a mí me hace mucho sentido lo que decís, porque a mí me toma muchísimo tiempo hacer un cuaderno, para llegar justamente a ese cuaderno con alma, Claro. donde cada cuaderno es diferente al otro, porque tiene una conexión tanto con la persona que te lo pide, como con el concepto que esa persona te vierte acerca de ese cuaderno que está queriendo, que está soñando tener. Que no es cualquiera. Claro. Entonces, yo siempre voy como más profundo en la charla con esa persona, a ver, ¿qué es lo que está buscando? Y creo que tiene un vínculo con lo que vos decís, que es con el interior o con el libro en sí. Cuando vos vas a encuadernar un libro que ya es un libro que tiene su contenido, en este caso, en el libro en blanco, es lo mismo, porque es esa conexión con esa persona y con ese concepto que esa persona está soñando reflejar a través de un cuaderno. Claro. Entonces, eso, decirte que bueno, que cada palabra y cada concepto que vertiste a mí me hizo sentido absolutamente todo. Me alegro muchísimo, y que, Griselda. bueno, toda esa creatividad que uno quiere, que uno ha encontrado la forma de manifestar esa creatividad que uno tiene a través de un cuaderno o de una encuadernación. Claro. Creo que, bueno, todos estos conceptos como redondea todo eso. Así que... Me alegro muchísimo. Bueno, yo cada clínica, por más que no encuaderno libros, para mí cada clínica fue un gran aprendizaje que yo llevo al trabajo que yo hago. Lo puedo llevar perfectamente. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, y sos muy grande como ser humano, porque no regateas información ni conocimiento para nada, y eso es muy, muy, muy valioso. Y bueno, se refleja mucho amor en este trabajo. Muchísimas gracias, Gris. Gracias, de verdad. A vos. Bueno, yo tuve maestros muy generosos, aprendí así, y me parece que es la mejor forma de compartir. Sí. Sí. No, perdón, quería preguntar algo. Decime. No, pero me parece que te interrumpí. No, les decía eso, que digo, no veo otra forma, me parece que si no está completa la información, entonces no es que busco
La búsqueda es compartir en cada clase, digamos, con el mayor detalle posible, porque me parece que es en el detalle donde está la verdadera información y lo que va a ser posible. Entonces, a eso me refería. Gracias, Gris. Decime, Clara, decime. Sí, hola, André. También la veo a André ahí, todas conocidas, así que pongo cámara. Ahí estoy. ¿Me ven? Sí. Quería preguntarte qué conceptos, particularmente, supongo que debe tener que ver con los materiales, se pueden ensamblar lo que es la encuadernación de diseño dentro de lo que es la encuadernación contemporánea, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que las articulan dentro de lo que es la nueva generación de encuadernadores? Y la otra pregunta, te la digo ahora, es si vos vas a armar una plataforma para subir tus videos, porque como te dije una vez, los tengo en el WhatsApp y el día que el teléfono desaparezca, desaparece mi información. Lo mismo que con los que hice con Andrea. Espera, dos cosas. Con respecto a las clínicas, no, la plataforma es YouTube. Están ahí en YouTube. Por eso yo les digo, sean respetuosos del uso de los videos. La forma en la cual ustedes pueden guardar esas clínicas es muy sencilla. Copian el link de la clínica y la pegás en un Word. Y ahí ese link siempre vas a poder ir a YouTube. Ahí te queda archivado los links de las clínicas. Ajá. Ahora, o sea, cuando aparece el videíto, cuando a mí me aparece una imagen, que es la primera de los videos, ¿esa es la imagen del link? No, cuando vos abrís un video, entrás a YouTube. El link es toda la información que tenés arriba, toda esa línea de letritas y símbolos, es el link. ¿Viste donde dice compartir? Es un link. Bueno, ese link te lo guardas, te lo archivas en un Word y siempre lo vas a tener. Bueno, todo lo que mando, digamos, de fotos y de PDFs y todo, también te lo tenés que bajar y guardar. Y te armas una carpeta y listo. Y así salvas todo y no dependes de un WhatsApp. Pero repetime la pregunta anterior porque no te entendí, perdóname. La anterior sería la de la plataforma, si vas a armar una plataforma. No. La primera pregunta que hiciste. ¿Cómo se ensamblan los mundos de la encuadernación de diseño y la encuadernación contemporánea? Es que es lo mismo, porque la encuadernación contemporánea involucra aspectos del diseño, por eso se le dice diseño en encuadernación, o encuadernación con diseño, o encuadernación de arte, o encuadernación artística, o el arte de la encuadernación. Todas están un poquito en el mismo lugar. Cuando hablamos de diseño, de repente se habla un poquito más de encuadernaciones. Cuando hablamos de encuadernación contemporánea con diseño, podemos hablar de un aspecto un poquito más minimalista en el diseño. Esta es mi percepción, a ver si puedo traducirlo en palabras. Sin carga de imágenes, que comunica más sobre las texturas y los colores y algunos detalles, algunos elementos de diseño, pero que no tienen una carga informativa alta en el plasmar, que sí tienen por ahí las encuadernaciones de arte, que son encuadernaciones que buscan un nivel técnico muy alto, con una destreza técnica muy alta, y que propone, digamos, como una profundidad mayor en ese transmitir, en esa transformación de la materia de la cual hablaba. Pero son lo mismo, porque vos podés encontrar una encuadernación que un encuadernador categorice como encuadernación de arte, yo hago encuadernación de arte, donde tenga para mí más vínculo con lo que es la encuadernación con diseño que lo que es la encuadernación artística. Me parece que tiene que ver pero todo es encuadernación contemporánea. Me parece que tiene que ver con esta percepción que tenemos cada una de las personas de forma diferente sobre las formas, los colores, las imágenes, esa carga que pueda tener una encuadernación de riqueza técnica. Digamos, uno y otro pueden considerar de formas distintas
y nombrarlo diseño en encuadernación de arte, el arte de la encuadernación, pero todo es encuadernación contemporánea, porque es encuadernación que se está gestando hoy, que se está haciendo hoy, que tiene diferentes características que el tipo de encuadernación que se hacía en 1850. Es completamente distinta. O en 1900, digamos, por ponerlo de algún modo. Aquello era encuadernación fina, y también se hablaba del arte de la encuadernación, pero la encuadernación contemporánea es la que hacemos hoy. Perdóname. Te quería agradecer, bueno, las respuestas y la invitación a la clínica, que fue muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No, a vos. Bueno, no sé si alguien más quería decir algo en particular. ¿O nos estamos despidiendo? ¿Sol? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Primero agradecer la invitación y que está muy bueno a modo de reflexión para el hecho como de invitarnos a reflexionar un poco más, porque considero que como tú dices, igual debemos darnos esos tiempos de reflexión. Y bueno, todos coincidimos en lo mismo de los comentarios que he estado escuchando. Y también me gustaría como agregar, o a modo de poder como enfatizar lo que decía antes, bueno, hace un par de preguntas anteriores que pasaron, que es en relación a, de pronto, por ejemplo, en mi caso, yo estuve buscando lugares para estudiar encuadernación más tradicional, porque considero que la encuadernación tradicional es lo que uno debe aprender sí o sí como por base, como la técnica de estudio básica, pero y por eso como que vine, postulé una beca para poder venir a estudiar a Francia, y fue como complicado. Yo me vine a estudiar a una universidad, como un taller pequeño, y quería también estudiar un poco de la encuadernación artística, pero finalmente me di cuenta que tenía que pasar por una etapa primero para después poder entrar en la otra. Como esto nunca lo conversé con nadie, ni le pregunté a nadie, pero fue igual, me fui dando cuenta en el momento que empecé como a descubrir que primero tenía que pasar por una cosa para poder entrar a la otra. Entonces como que todo te va dando un sentido, y mientras hablabas, entonces como que también digo, bueno, está bien, hay que tomarse las cosas con calma. Claro, claro. Sí, sí, lleva tiempo, y me parece que sí, que aporta mucho el conocer la estructura clásica. No sé si es condición fundamental, realmente no lo puedo decir de ese modo, porque seguramente hay quien se involucra con la encuadernación contemporánea directamente y desconociendo a lo mejor ciertas estructuras clásicas, comprende la materia y comprende la encuadernación y se sumerge ahí de un modo particular. Digamos, la cantidad de singularidades es infinita, entonces no digo que tenga que ser, pero a mí me sirvió, por ahí podría decir, digo, es un buen camino. Y creo, generalmente los maestros, quienes han sido mis maestros, fue una sugerencia, digamos, ¿no? El conocer la forma tradicional para después romperla siempre genera una muy buena base. Claro, yo también veía en el taller, bueno, era este taller como que lo que iban a pedir los clientes era relacionado más con las técnicas tradicionales, que todavía yo lo veo como que todavía la gente lo tiene muy interno, y no tanto, bueno, yo vi la realidad de ese taller, pero como no vi como la realidad de que llegaran a pedir encuadernaciones artísticas ni nada de eso. Entonces como creo que es algo nuevo igual, dentro de todo, como dices. No, lo que puede pasar también es que vos estés en un taller tradicional y entonces quien se acerca ahí sabe que es un taller tradicional. La encuadernación contemporánea, hay encuadernadores contemporáneos o trabajando de forma
con un estilo más no tradicional desde hace muchos años, pero tiene que haber es decir, puede pasar que dentro de un taller que tiene una propuesta abierta hacia nuevas técnicas o el uso más contemporáneo de las herramientas y los materiales, llegue alguien buscando algo tradicional, ¿no? Y está bueno poder hacerlo, porque vos decís, sí, bueno, te hago esto que tiene que ver con una estructura completamente tradicional. Pero también podés darle la sugerencia de hacer algo que no tenga que ver con esa cosa tan clásica, y entonces le abrís un poquito el juego. Hay que ver si el estudio o el taller donde vos estás trabajando tiene también un interés por la encuadernación contemporánea y promueve y estimula, porque también, digamos, hoy en día contamos quiénes somos y qué hacemos a través de las redes, tenés una página web que presenta tu perfil, y entonces quien se acerca te vio, supo, sabe que sos capaz de hacer, y entonces sabe qué te va a pedir. Cuánto dure ese tránsito por la encuadernación tradicional para volcarte a la contemporánea es realmente muy diverso. Vos podés estar aprendiendo técnicas bien tradicionales y estructuras bien tradicionales, y en paralelo, junto con eso, las técnicas más contemporáneas y las estructuras más contemporáneas. Es decir, podés aprender a hacer un medio cuero con nervios y puntas y papel marmolado, y podés aprender a hacer una estructura como la estructura Link que diseñé yo, o la Sacred Binding que diseñó Katy Abbott, o la estructura de Carmen Chuarregui. Todo te va a dejar a vos. Vos hoy no necesitas decir, bueno, voy a estar 5 años aprendiendo encuadernación tradicional para recién después irme a las estructuras contemporáneas. Yo creo que no es así. Sí está bueno conocer las dos, y cada una te va a dejar un poco de lenguaje, porque a lo mejor la técnica que necesitas para hacer los nervios de un libro te aporta conocimiento para crear después o para hacer una encuadernación contemporánea. Hacer la estructura Link te puede aportar conocimiento técnico que en el momento de hacer un medio cuero con nervios te dejó algo de lo que tiene que ver con el cómo cortar el papel, que requiere esa estructura, pero que después lo aportas a la otra, que es clásica. Lo que pasa que, lo que sí pasa con la estructura clásica es que si no te dedicas muy a fondo, o con la encuadernación contemporánea, digamos, estoy pensando ahora, ¿no? Como son dos áreas, podés conocer un poco de cada una, y llega un momento que tenés que decidir a cuál te vas a dedicar, porque la encuadernación clásica tradicional tiene un estilo muy, muy particular, que se gana también con los años. Pascal Deron es una adoradora francesa, y ella vino a dar clases a Buenos Aires. El año pasado, de hecho, dio una conferencia en la Conferencia Internacional Society of Bookbinders, donde yo también estaba y la escuché a ella y hablábamos, y ella da 2 clínicas, ¿no? Dorado contemporáneo, técnicas de grabado de títulos contemporáneos, y técnicas antiguas. La técnica antigua es súper compleja, pero además lo que es realmente difícil es ganar ese estilo, porque los títulos estaban torcidos, las líneas no estaban bien paralelas. Sí, vos podés verlo, analizarlo y decirlo, pero incorporar realmente esa práctica e incorporar ese estilo antiguo lleva años. Incorporar esa visión y esa percepción sobre el material en un estilo de encuadernación contemporánea lleva años. Entonces podés reconocer ambas para saber cuál es, pero después, si querés ganar realmente calidad, me parece a mí que te vas a tener que decidir por una. Digamos. No te lo digo a vos, Constanza, específicamente, sino en general, para que no quede esta idea de, bueno, primero hay que hacer un tránsito de 5 o 6 años en la encuadernación clásica para después irse a la contemporánea. Hay distintos caminos. No tenemos una escuela, por lo menos acá en Latinoamérica, que nos marque un paso. Hoy, el otro día escuchaba un poco de la charla que dio Ana Ruiz Larrea en la serie de clínicas o de seminario, el seminario que vos armaste, Constanza,
que se las recomiendo a todos para que lo escuchen, porque la verdad es que siempre es muy interesante escucharla a Ana, y ella hablaba de la Cambre como una de las escuelas que marcan, tienen 5 años con un paso bien marcado. Y la escuela a veces es un gran beneficio y a veces puede llegar a ser una limitación, porque la escuela a veces te da límites y vos tenés que romperlos. El no tener escuela a veces te complica más el camino, pero te abre completamente el panorama. Todo, calculo yo, imagino que tiene que ver con el cómo cada uno pueda construir su camino, cómo lo sienta, y me parece que lo mejor de todo es si podemos estar en comunicación con nuestro deseo y nuestras necesidades, y donde vos te sientas feliz, cómodo, permeable de estar aprendiendo, entonces quiere decir que estás en un camino certero, que siempre va a ir cambiando, pero donde te sientas bien, entonces está bien, ¿no? Sí, tienes razón. Gracias por las respuestas y por compartir. Un placer, gracias a vos. Bueno, vamos no sé qué hora es, pero creo que ya nos fuimos, son las 4 de la tarde, estuvimos 2 horas hablando, así que les deseo que tengan un hermosísimo fin de año, que terminen muy bien este año tan particular que nos tocó vivir a todos y todas, cada una de los seres humanos en esta tierra, así que realmente les deseo de corazón que tengan buena salud, que tengan un hermoso fin de año y que empiecen un 2021 con mucha y muy buena energía. Y les agradezco una vez más. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Todo lo mejor Muchas para vos gracias. también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un bálsamo Adiós. para este Muchas año. gracias. Chao, querida, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Sol. Adiós. Gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós. Gracias, André. Millón de gracias, Por favor, un placer. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Sol, gracias por todo. Chau, Marisa. Besos. Te veo. Dale, Floppy, gracias. Gracias a todos y a Gracias a todas. Besos. Buen fin de año. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Besos. Besos. Chau, chau. Chao.